Decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que tú llegues. Y ya cuando estás con una persona platicando, ha llegado, no te debes presentar por tu nombre. Mi nombre es Armando Torres Castillo, gusto saludarle, conocerme en esta hora. ¿Cómo te llamas, mi hermano? Gusto saludarte un día. Porque hemos traído nosotros el deseo de venir a hablarte y queremos platicar contigo. ¿Alguna vez han leído la Biblia? Sí, de vez en Ok. cuando. Hay un pasaje que se encuentra en Romanos 6:23. El micrófono. De vez en cuando, Señor. Ok. Ese pasaje te lo voy a dejar bien claro, hermano mío. Si de pronto no te queda claro, me preguntas. La idea es que te quede claro, ¿de acuerdo? Para poder explicar bien lo que Pablo está diciendo en Romanos 23, es importante empezar desde el inicio. La Biblia dice en Génesis 1:1. Ok, si tú quitas los cielos y quitas la tierra, ¿qué te queda? Dios. Genial. Eso. Algo que tenemos que tener claro en nuestras vidas es la existencia de un ser que no solamente es el nombre de Dios por ser nombre, sino tenemos que saber de que alguien, un ser que existe desde antes de todo cuanto nosotros sabemos de la existencia humana, incluso del universo. Y dice la Biblia que Él es tan grande y sublime que Él creó los cielos. Cuando hablamos de los cielos, estamos hablando del mundo espiritual. En ese mundo espiritual están los ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Pero dice la Biblia que este ser excelso, maravilloso, además de crear ese mundo espiritual, a Él le plació crear el mundo material. Y es lo que nosotros conocemos como tierra. Pero no solamente es la tierra. Estamos hablando del sistema solar, estamos hablando de nuestra galaxia, estamos hablando de todo este mundo, del universo que tenemos. En lo que Dios crea sobre la tierra, increíble es de que la Biblia nos empieza diciendo que Dios hizo los cielos, hizo la tierra y no vuelve a mencionar los cielos. Todo lo que va a describir posteriormente en el capítulo 1 va a hablar de la tierra como creada, como formada, como estructurada, todo. ¿Por qué crees que habla la Biblia así? ¿Por qué crees que no vuelve a hablar del cielo? No sé, quizás porque es su morada de Dios. La pregunta aquí sería también, ¿dónde estamos nosotros? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. Es que la Biblia fue hecha para nosotros los que estamos en la tierra, para darnos todas las instrucciones para ubicarnos en este mundo. Hay cosas que nosotros tenemos que aprender. Por eso Dios dejó la Biblia para que aprendieran de ella. Entonces, cuando hablamos de cielos, no nos tenemos que imaginar ese espacio. Correcto. Irnos al espacio de Dios donde están los ángeles. Es correcto. Olvidaba decirte eso, de que todo lo que nosotros vemos aquí, cuando vemos y decimos, mira cómo está el cielo, eso no es el cielo. Eso es lo que tiene nuestra capacidad solamente de alcanzar nuestra vida. Cuando hablamos de este cielo, estamos hablando de la morada de Dios. Muy bien. Dice en Génesis 1:27, después de que Dios creó todo lo que es la tierra, la flora y la fauna, dice en Génesis 1:26 y 27. Y se ve lo que es el mar, las aves de los cielos, las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen
Después de que Dios hubo creado todo cuanto existe en cuestiones de la flora, la fauna, tomó Dios la determinación de crear al ser humano. Y dice la Biblia que cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza, pero con un propósito fundamental. Mira, la tierra tenía que ser enseñoreada, dominada, controlada por alguien. Y a ese colocó Dios como ser humano. Por eso dijo, haremos al hombre para que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todo cuanto hay sobre la tierra. Al crear al hombre a su imagen y semejanza, no significa de que Dios se parezca a nosotros, sino que Dios puso cualidades en el hombre. Por ejemplo, Dios es muy inteligente, eso lo podemos ver desde la creación. A nosotros nos hizo inteligentes. Dios es creador, Dios crea las cosas de la nada, hace lo que Él quiere. A nosotros nos hizo creativos. Mira el cielo falso que tenemos, la bocina, el clima, el ventilador, todo esto es un diseño que el hombre hace. Utilizando la inteligencia, en la parte creativa, el hombre hace diseños, bancas, un micrófono inalámbrico y todo así. Esto es parte de la capacidad que Dios puso en el hombre, pero no solamente puso eso. Al hombre, Dios lo hizo santo, porque Él es santo. Lo hizo eterno, porque Él es eterno. Lo hizo un ser especial. Y uno se dice, ¿y dónde están esos seres humanos? Porque el hombre muere, no es eterno como podríamos decir o deducir. Vamos a entender en todo lo que está ocurriendo para que también veas en cuestiones de tu vida. Después de que dice la Biblia que Dios hizo al hombre perfecto y lo colocó en la tierra, le dio un mandato. Génesis 2, 16 y 17. El mandato que Dios le da al hombre es un mandato, podríamos decir, simple, mandato sencillo, sin ningún problema. A veces nosotros podríamos complicarnos, porque una de las ideas que uno puede decir, ¿para qué puso Dios a ese fruto ahí? El hombre ha deducido muchas cosas, incluso hay quienes han pensado de que el fruto que Dios le da al hombre allí es la sexualidad. Y voy a hacerte que ver algunas cosas que no son. Mira, cuando Dios le dice al hombre que no coma de ese árbol, le ha dado todo. Vamos a suponer que tú tienes 100 hectáreas de terreno. Y en las 100 hectáreas tú le siembras de todo. Y tú le dices a alguien, mira, quiero que seas mi trabajador. Y cuando tú lo mandas a trabajar allí, en esas 100 hectáreas, tú lo encuentras sentado, comiendo mango, comiendo naranja. Y tú dices, oye, lo mandé a trabajar, no a dormir, a comerse mi producto. ¿Te enojaría por eso? ¿Sí o no? Más, posiblemente, nada más. Porque todo eso que se sembraste es tuyo. Y hablando de 100 hectáreas, estamos hablando de muchas, hasta quizás miles de matas de naranja, de limón, mangos, etc. Y entre todo lo que hay sembrado allí, tú de pronto dices, con
trabajador se la come, voy a regalarle 50 hectáreas. Le regalaría 50 hectáreas. Ah, difícil, ¿verdad? Seguro que no. Lo más seguro es que no. Dios no solamente son 100 hectáreas, era toda la tierra. Y había de todo tipo de frutos. Y Dios le dijo, de todo es tuyo. Solamente déjame un árbol para mí. ¿Tú crees que Dios sea injusto por eso? Porque se ve un árbol para él. ¿Sí o no? Sí, pero Es injusto Dios porque se quedó con un árbol. que sería justo. Sería justo. O sea, podríamos decir que Dios no tiene ningún problema o no podemos agredir a Dios porque nada más haya dejado un árbol para él, ¿verdad? Entonces, seguimos. Cuando Dios le dé ese mandato al hombre, el hombre lo entiende, el hombre lo asimila y vive. Yo podría decir que si ese árbol era un mango, había muchos mangos más. O sea, el hombre, si quería comer de ese, podía comer de otro y al final no pasaba nada. Todo estaba bien hasta que se va a infiltrar un ser que la Biblia lo va a presentar como una serpiente. Pero vamos a escuchar lo que dice la Biblia. Génesis 3 del 1 al 10. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios le había hecho. La cual dijo a la mujer, porque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podrás comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, lo comeréis y lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol de la buena para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces pusieron como otra piedra y vestidos de plantas. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y los hombres y mujeres que estuvieron las piedras de Jehová, Dios que trazaba de su huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí voz del huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Miren, eso que vemos allí, vemos a una serpiente que dice en Génesis 3:1. Pero quiero que veas algo interesante en esa serpiente. Todos los seres que Dios crea le obedecen ciegamente, se someten a Dios al pie de la letra. Esta serpiente es un poco rara porque desde el inicio que entra en diálogo con la mujer, es la primera vez que está dialogando con ella, inmediatamente se va contra Dios. Con que Dios les ha dicho que no coman de los árboles del huerto. La mujer entra en defensa de Dios y le va a decir, no, de todos los árboles del huerto podemos comer. Y dice, en este árbol, versículo 3, el que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis, para que no muráis. La serpiente le va a decir, no moriréis. ¿Qué herramienta toma aquella serpiente para decir que no morirá? Ahorita te la voy a explicar. Pero ve que esta serpiente se va a contraponer a Dios al 100%, porque ya ella dice que no van a morir. Dios dijo, van a morir, y ella dice, no vas a morir.
y arremete aún contra Dios y le va a decir, en el versículo 5, ¿sabe Dios que el día que coman de este fruto seréis como Dios, conociendo el bien y el mal? Esta serpiente, si tú te das cuenta, no es realmente una serpiente. ¿A quién se te figura ahí esa serpiente? El que conocemos como Satanás. Es correcto. Ese que estaba allí no era realmente una serpiente, era el mismo diablo, el enemigo de Dios que viene a hacer estrago o busca hacer estrago en la raza humana. Cuando él le dice a la mujer, cuando él le dice a ella, no moriréis, es porque va a ser un problema que la mujer va a tener de comprensión del mandato. En el versículo 3 va a decir allí, lee por favor. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Ok, en el capítulo 2, versículo 17, ¿qué dice? Los 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué le añadió la mujer? Vuelve al versículo 3 del capítulo 3. Del huerto dijo Dios, no comeréis de esta vid. Luego es el 17, ¿verdad? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, que cambió de la ciencia. No. Y del mal comeréis, porque el día que de comieres ciertamente morirás. Dice la mujer, ni tocaréis. Dios le dijo al hombre que todo debía labrar. Dice, esto te pongo allí para que lo labres, para que lo guardes. Podía tocarlo. Ese árbol no era mágico. Ella lo concibe así, percibe como que ese árbol no lo debe tocar, o sea, que es peligroso. La serpiente utiliza ese conocimiento equivocado de ella, así que la serpiente toca el árbol. Por eso le dice, no morirás. Porque el problema no era en el tocar el árbol, sino tomar o comer del árbol, del fruto que hay. Otra de las cosas que quería enseñarte es que ese mandato que Dios le da al hombre no es un mandato que se lo da a los dos. Dice en el versículo 18 del capítulo 2. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Quiere decir que la mujer no estaba allí. Muchos dicen que el fruto prohibido es la mujer, si la mujer no existía todavía. Por lo tanto, el fruto prohibido no puede ser ella. La sexualidad no es el fruto prohibido. Eso es por descartar las ideas que fluyen en el mundo. Ahora, seguimos. Dice que cuando la mujer toma del fruto y come, no le pasa nada, por lo que dijimos hace un momento. El mandato directo no fue de Dios sobre ella. ¿Cómo supo la mujer del fruto o del mandato que había? Porque el hombre se lo dio. Entonces, cuando ella desobedece a él. Por eso, en cierto modo, en ella no hay problema. Ella comió y no pasó nada, aparentemente. Viene el hombre y ve que ella está comiendo, tiene los frutos en la mano. Y tal vez, yo deduzco que le ha dicho, carne de mi carne, hueso de mi hueso. No te dije que no debías de comer de ese fruto. Y es por ahí que ella le ha dicho, mira,
tengo una cosa contra ti que me tiene bien enojado. Tú me dijiste que yo me iba a morir. Me engañaste toda, ve aquí, pero luego que vino alguien y ya me aclaró las cosas como son. Agarra, Adán, toma del fruto y come como ellos. Y dice la Biblia en el versículo 7 que cuando él come, tanto los ojos de ella como los ojos de él fueron abiertos, dice los ojos de ambos. Ahí afecta a ella. Cuando Adán ve a la mujer, por lo que tiene que tener los ojos abiertos. Cuando la mujer mira el fruto y ve que era delicioso, pues, por lógica debe tener abierto. ¿Cómo dice entonces en el versículo 7 que sus ojos fueron abiertos? ¿Qué crees? Yo teniendo cierto conocimiento, pues fue la conciencia, ¿no? No con la conciencia. Eso que dice allí es la introducción del mal en Adán y Eva. La introducción del mal a ellos es lo que se conoce como pecado. El pecado es la separación entre Dios y el hombre. Una separación bien complicada. Le dice la serpiente: conocerás el bien y vas a conocer también el mal. Yo te pregunto, ¿Dios es bueno o es malo? Es bueno. Si Dios es bueno, nos hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, Él nos hizo bueno. ¿Por qué entonces la maldad está en nosotros? ¿Por qué esa maldad hay en ti? De pronto quieres hacer cosas buenas y hacer cosas malas. ¿Por qué? Porque hay una fuerza interna que nos lleva a hacer cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque vivimos prisioneros de Satanás. Es Satanás que nos invadió en nuestro interior y nos hizo, por lo tanto, vivir en su mundo bajo su imperio. Cuando nosotros vivimos en este mundo, ya que nacemos aquí, toda la descendencia de Adán y Eva, aquí nacemos, tenemos una tendencia. Nosotros no queremos ser malos, queremos ser buenos. Entonces nuestra tendencia es ir con Dios y queremos ir hacia Dios y buscamos leer la Biblia y buscamos orar y buscamos ir a un templo y vamos y empezamos a ir caminando con Dios y yo con Dios y busco a Dios y pido a Dios, pero me voy a encontrar problemas. De pronto no me quieren, de pronto se burlan de mí, de pronto ni me son indiferentes y de pronto que realmente tropezó. ¿Para qué sigo llegando con esta gente loca? Antes estaba yo mejor y sigue mi vida neutra. Sigo en el tema. Ahora va a decir Pablo. Pablo va a decir que la paga, la consecuencia de esa vida mala, perversa del pecado, te lleva a la muerte. Y tal vez tú digas, ¿y quién se queda vivo? Predicadores se han muerto, grandes predicadores. Pablo se murió, Pedro se murió, todos se han muerto. Así que todos vamos a morir. ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál sería la diferencia? El problema es que nosotros no entendemos cuando se maneja la palabra muerte. La palabra muerte no es como lo pinta el mundo y lo pintan sobre todo en películas. Y hablan de un ser, una calavera envuelta en un manto negro. No es así.
La muerte es separación. Nosotros fuimos formados, dice Génesis 2:7, del polvo, y fuimos formados de espíritu. El polvo fue tomado de la tierra y el espíritu viene de Dios. Cuando dice que Dios sopló en el hombre el aliento de vida, cuando el hombre fue un ser existente. Cuando el hombre muere, dice en Eclesiastés 2:7, es porque el polvo vuelve a donde fue tomado, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, la separación del espíritu de la materia es lo que llamamos muerte. Por eso cuando una persona la llevan a enterrar, tiene ojo, nariz, boca, todo, le falta el espíritu. Cuando esa persona lo llevan a enterrar, nosotros a veces nos quedamos con la expectativa, ¿qué va a pasar? Porque pensamos de que ahí se quedó en el panteón. Algunos hasta llegan a llorar ahí, ay, papá, mamá, ¿qué? Y no están ahí. Son ideas. ¿Qué ocurre entonces cuando alguien muere? Dice que una parte va a un lugar especial que Dios da, ese es el espíritu, porque el espíritu es inmortal. Y la materia se desintegra, se vuelve a conectar con el polvo. Ahora bien, existen otros dos tipos de muertes. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿hubo muerte inmediata, sí o no? Ahora veamos el caso. Ya que entendimos una parte, veamos qué ocurre. Dice el versículo 8, que cuando ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos, corrieron a hacerse unos delantares, algunos taparrabos, dicen otros. Y cuando ellos hacen ese delantales, van a telonear una pobre higuera, porque cortan una de la higuera y se cubre más o menos. Observa que entre ellos ya no pueden verse como se veían antes. Pero dice que en ese viene y escucha la voz de Dios que se paseaba al aire de la tarde, del mediodía. Y lo que hacen ellos es correr los dos a esconderse bajo de los árboles. ¿Por qué corrieron a esconderse? En una vergüenza. Exacto. Observa que ya ellos huyen de quien los creó, porque ya ellos habían tomado el punto de separarse. La segunda muerte que existe es la muerte espiritual. Esa sería la separación del hombre con Dios. Cuando el hombre está separado de Dios se llama muerte espiritual. Entre el colocar en cuestiones de valores quién va primero sería la primera, ¿no? Okay. Cuando el hombre entonces está en rebeldía con Dios, que no tiene un conocimiento de Dios, no se identifica con Dios, está muerto espiritualmente. Dios sí, el borracho, el drogadicto, viven como les da la gana y dicen que está bien. Tengo conocidos que dicen que ellos viven así, pero que son felices, porque Dios los bendice. Y sí, hablando con mi papito chulo, dice, ¿no? Es su idea. Va a haber una tercera muerte. Esa muerte es la que se llama muerte eterna. Dice Jesús que cuando Él venga, pondrá uno a su derecha, otro a su izquierda. Le dirá de su derecha, bendito de mi Padre, que le da el reino preparado para vosotros. Le dirá de su izquierda, apartado de mí, malditos al fuego eterno. Esa sentencia es la muerte eterna. Dios no nos va a librar de la muerte física. Dios quiere liberarnos de la muerte espiritual para no caer en la muerte eterna. La parte problemática humana es esa, estar apartado de Dios en un punto de rebeldía contra Dios.
Si el hombre sigue viviendo así y muere así, no tiene parte con Dios. Ahora, nos abandona Dios en una situación así, dice Pablo, que la dádiva de Dios, la palabra dádiva significa regalo. El regalo de Dios es darnos vida. Queremos nosotros vida. Tú quisieras la muerte eterna o la vida eterna. ¿Tú quisieras? Vida, exacto. El problema es que si nosotros, como la tendencia de buscar a Dios, nos encontramos con el pecado, porque el pecado te presentaba yo de que te burlaban, te criticaban, te agredían, pero el verdadero pecado no está afuera, el pecado está dentro. Y uno dice, ¿cómo puedo librarme de este pecado de mí? Porque la tendencia de nosotros es hacer lo bueno, pero lo que hacemos es lo malo. ¿Cómo librarnos de esta situación tan difícil? Dios, en medio de todo lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros vivimos conforme a nuestras propias acciones, Dios preparó algo importante para nosotros. Dice en Juan 3:16. Lejos Dios de condenarnos por nuestra vida tan perversa, tonta que tenemos, Él envió a su Hijo Jesucristo para que al venir Él a este mundo derramara su sangre preciosa. Al derramar su sangre preciosa, lo que hizo fue eliminar lo que nos estaba eliminando a nosotros, el pecado. Poder quitar del hombre, de la vida humana, el pecado, era, podríamos decir, algo imposible. Mas eso que era imposible, Dios lo hizo posible a través de la muerte en la cruz del Calvario. Borró los pecados del hombre. Ahora, cuando decimos que nosotros, que Dios borró los pecados del hombre, ¿es de todos los hombres? Podemos decir que sí de todos los hombres, pero no de todos los hombres. Ahí entramos en otra controversia, en otra cosa ilógica. ¿Por qué podemos decir que sí? ¿Por qué decimos que no? Mira, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario hace 2000 años, murió por los pecados, para eliminar los pecados del hombre. Si eso fuera simplemente por la acción de Jesús, donde Él ya murió y ya elimina el pecado, a esta altura no debería existir pecado. Mas sin embargo, el pecado. ¿Por qué entonces el pecado? Porque hay otra cosa que tenemos que comprender. Dice en Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron a los que creen en su nombre, Dios les hará ser hechos hijos de Dios. Para poder participar de la limpieza del pecado, tú tienes que venir a Él. Mientras tú no estés en Él, tus pecados no han sido perdonados, no serán perdonados. Podemos decir que están vivitos y colgados. La única alternativa es unirnos a Cristo Jesús. Por eso va a decir allí, creer y recibir, que son dos cosas que son uno mismo, pero que uno nos lleva al otro. Creer es entregar o tener claro de que Dios vive en este mundo, de que es real, que vino, murió en la cruz. Creer, saber eso. Y recibirle es una vivencia con Él, es participar de Él. Te lo pondré de esta parte. Mira, imagínate de que tú te caíste en un charco de lodo, apestoso de verdad. Y tú dices, híjole, no tengo que bañar, pero no hay agua. Y te dicen que a unos 100 kilómetros de aquí hay agua. Y tú dices, pues yo voy para allá. Llegas a donde está el agua y ves todo un lago.
y tú llegas a la orilla del lago, no te metes al agua, llegaste a la orilla, metes el agua, ¿serás limpio, sí o no? ¿Qué te faltó? Exacto. Ese es el problema de muchos. La gente, medio mundo sabe que Dios existe, que es real, que vive este mundo. Eso es como llegar hasta la orilla. Mientras no se unen a Cristo, no participan del perdón de pecado. Por eso, el saber, creer y recibir son las partes elementales para una vivencia con Dios. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué en Jesús? ¿Por qué en el otro? Va a decir la Biblia en Juan 14:6. ¿Quieres tener un ejemplo de vida? Dice Jesús, soy yo. Soy el camino. ¿Quieres vivir en la verdad de vida de un mundo de mentiras? Yo soy la verdad. ¿Quieres tener esa vida? Yo te la doy. Cuando uno le entrega su vida a Cristo, es vivir en Cristo, permanecer en Cristo, porque Él dice, nadie viene al Padre sino a través de Él. Ser un creyente en Jesucristo es unir nuestra vida a Cristo y pase lo que pase, permanecer en Él. Cuando Él tome la decisión de quitarnos de este mundo, es para llevarnos con Él y gozarnos con Él para siempre. ¿Alguna pregunta? Creo que no. Ok. Porque mi reto era eso, quedara claro con Romanos 6:23. Quiero que leas un último versículo, Apocalipsis 3:20. ¿Qué le dicen a Dios? No es a mí que has escuchado. Es Él que quiere trabajar contigo, moverse contigo. Y Él te dice, aquí estoy. ¿Qué le dices? Yo quiero ser rico. Aquí estoy, Señor. Ábreme entonces la puerta de tu corazón a Él. Amén. Vamos ahora, ¿verdad? Vamos a ponerlo de rodillas. Como ya tú eres creyente en Cristo Jesús, esa parte de entrega, de vivir en Él, es lo fundamental. Yo te bendiga. Gracias. Cuando nosotros vemos esto, porque como dijimos es un simulacro, gracias. Esto es lo que tenemos que llevarle la palabra a muchas personas. Muchas personas se están muriendo en este mundo sin Dios por causa de nosotros. Tenemos que llevarle la palabra. No podemos convertirlos. Quien hace la conversión es Dios. Nuestra tarea es enseñárselo y enseñárselo bien, que no le quede duda. Su decisión es: cuando la persona toma la decisión de entregar su vida a Cristo Jesús, empezará a trabajar con el manual que ustedes están aprendiendo. Eso es todo lo que manejamos desde el principio. Voy a una persona, yo iba a sus lugares, él ir a su casa, le enseño de Dios, que conozca a Dios, que se relacione con Dios. Una vez que él aprende a relacionarse con Dios, yo lo integro a la relación con los hermanos. Y cuando le enseño a esa relación con los hermanos, lo voy a enseñar también a buscar a otros, a que conozcan otros de Dios. Yo tuve amigos del mundo
tengo amigos del mundo y no paso por hablarle de ellos. Pero muchos de los que fueron mis grandes amigos en el mundo todavía siguen en el mundo. ¿Sabe qué me ha dicho? Armando, ven, te necesitamos. Cuando los veo drogados, borrachos, me parte el alma y no puedo estar con ellos. Oro por ellos y espero un día poder ayudarlos con una iglesia. Yo les hablé del Evangelio antes de salir de mi casa y les dije: tengo otros lugares que enseñar, otros lugares que incluir. Por eso me gustaría enseñarlo, y cuando veo que ustedes tienen bien clara su misión y son un pueblo que estarán abiertos, dispuestos a hacer. Y esto es lo que tenemos que aprender. Esta es nuestra tarea. Esto que hice ahorita en este simulacro es lo que se debe hacer con cada persona. Si yo hago el trabajo, el trabajo es lento. Pero si yo hago este trabajo, me llevo un año en este trabajo, pero tú también haces ese trabajo. Si somos 100, ¿cuánto habríamos para el 2024? 200. ¿Sí o no? ¿Por qué no crecemos? No trabajamos. Nadie, yo decir, nadie come maíz si no siembra maíz, pero dice que es todo de roja. O sea, ya los rateros, pues se comen, o sea,